Bienvenidos a Crucigrama, el podcast sobre el cristianismo práctico. ¿A qué se parece seguirle los pasos a Jesús? ¿Cómo vivir en una cultura hostil a la divinidad? Estas son preguntas que exploramos al acoplar nuestra mente y corazón a Jesús. Todos los pasajes de la Biblia citados son de la Reina Valera contemporánea. Puedes seguirme en Twitter, @kingdom_saint. Camina con el Señor y serás una bendición. Bien, bueno, vamos a hablar sobre gigantes y cómo identificarlos. A ver, a lo mejor esa frase les está un poco curiosa, cómo identificar un gigante. A veces es muy aparente, ¿no? Si está parado frente a nosotros. Pero vemos en Primera de Samuel, capítulo 17, aquí en este acontecimiento cuando Israel se dejó intimidar por Goliat. Era obvio en esos momentos con quién ellos estaban identificando en aquel momento, porque el gigante pues era muy obvio quién era. Estaban desconcertados en cuanto a cómo superar a este gigante hasta que David, un niño en aquel momento, les mostró que tales titanes pueden ser superados por la fe. Pero hasta que David les mostró el camino de la fe, el ejército israelita se encontraba desorientado por este gigante. Y las reacciones inmediatas a ese desafío fueron el miedo, la duda, la desesperanza. Y así es frecuentemente como reaccionamos a las cosas, a los gigantes que exponen nuestra vulnerabilidad, cosas que consideramos insuperables o incontrolables, como esta pandemia que parece ser así para muchos. David tuvo que mostrarles que hay peores gigantes que estos que son tangibles y físicos, que son los que realmente nos están oprimiendo. Nosotros tendemos a ser empíricos sobre las cosas que podemos o no podemos hacer. Nos limitamos a lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos. Eso es lo que significa ser empíricos. Y pues vemos que tenemos muchas limitaciones, que por falta de fe, esas limitaciones son peores que los gigantes actuales que enfrentamos. Algunos de tus gigantes pueden ser tu deuda, tal vez tengas mucha deuda, tal vez tengas algunas relaciones rotas, tal vez la falta de experiencia, tal vez la falta de educación o alguna formación profesional. Tal vez algunos de estos sean gigantes que tú ves que son imposibles de dominar. Y estos gigantes vienen de muchos tamaños, formas y colores diferentes. Y estos gigantes son intimidantes porque exponen nuestras vulnerabilidades físicas, exponen lo que nos falta y nos hace pensar en lo que no tenemos. Sin embargo, esa es la vulnerabilidad exacta que podemos explotar para derrotar fácilmente a estos titanes en nuestra vida. Pero cómo derrotarlos será material de otro sermón. Hoy solamente vamos a identificar estos gigantes y a reducirlos a lo que de verdad son ante el poder de Dios que tenemos a través del Espíritu Santo. No podrás derrotar estos gigantes pensando en lo que no tienes o en lo que pareces necesitar. Los derrotarás mirando a los verdaderos gigantes detrás de ellos. Lo que nos asusta a veces de estos gigantes es su fachada, es lo superficial. Y así es como trabaja Satanás. Los verdaderos gigantes, los gigantes que no estás viendo detrás de ellos, esos son los más peligrosos. Y vamos a exponer en el día de hoy quiénes son esos verdaderos gigantes que todos enfrentamos hoy. A diferencia de los aparentes gigantes a los que crees que tú enfrentas, que pueden ser
diferentes y variados entre cada uno de nosotros. Los verdaderos gigantes que vamos a hablar hoy son los mismos para todos, hasta para aquellos israelitas que estaban en aquel día enfrentándose a Goliat. Y estos son los verdaderos gigantes quienes enfrentamos casi todos los días, pero podemos derrotarlos en Jesucristo. Vamos a hablar del primer gigante, y es el miedo. ¿Y qué es el miedo? El miedo simplemente es una lealtad errónea, una lealtad que está fuera de lugar, una lealtad que conduce a lo que llamamos aquí en inglés mentalidad de rebaño o mentalidad de manada. Lo que significa eso es que, bueno, como todo el mundo lo está haciendo, pues yo lo voy a hacer también, pero no pensamos individualmente, sino que seguimos lo que están pensando los demás. ¿Y a qué conduce eso? Pues el miedo. El miedo a veces nos lleva a ese tipo de cosas. Y la manera más fácil de cambiar la lealtad, esto lo saben las fuerzas espirituales del mal, cómo cambiarle la lealtad a alguien es ponerle un poco de miedo en su alma. Y este es el primer gigante que la mayoría de la gente recibe en su vida, el más familiar. A veces piensas que ya es parte de ti, vives con miedo tal vez, y aunque digas que eres leal a Dios, si vives con miedo necesitas preguntarte dónde está tu lealtad a Dios. Es por eso que Jesús nos dice, no temamos al hombre, sino aquel que puede poner tu cuerpo y tu alma en el infierno, como dice aquí Mateo 10:28. Jesús nos anima que el miedo solamente es algo que le debemos a Dios, a más nadie y a ninguna otra cosa. Por eso Isaías, como profeta de Dios, le había dicho a los israelitas de aquel tiempo, no llames conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No temas lo que ellos temen. El Señor Todopoderoso es a quien debes considerar santo. Él es a quien debes temer. Que Él sea para ustedes la única razón de su temor. Una vez que el miedo te descarrila, la intimidación y el acoso se vuelve más fácil para las fuerzas del mal que te atacan. Fíjense en 1 Samuel 17, cuando los israelitas se enfrentan a Goliat, ese gran tamaño de Goliat y la descripción de su lanza, de su armadura, todos esos fueron datos relatados en este capítulo de Samuel, porque en eso era lo que todo el mundo estaba enfocado. El ejército miraba, ¡ay, qué grande la lanza! ¡Qué grande el escudo! Y no se podían fijar en más nada. Se les paraban los pelos de punta y ahí Satanás los tenía en su mano. Tal vez alguien diga, ay, pero yo no tengo miedo. Yo no soy miedoso, a mí no me da miedo nada. Bueno, pero si te fijas, cualquier cosa que te aleja de la fe, cualquier cosa que te esté alejando del estudio de la palabra de Dios, eso es testimonio a algo que temes. Fíjate y examina bien tu corazón. Deshazte del obstáculo que te previene entrar y meditar en la palabra de Dios, y entonces ese gigante del miedo no podrá funcionar en tu vida. Otro gigante muy frecuente es la duda. Eso mismo les pasó a los israelitas aquel día enfrentando a Goliat. Bueno, lo enfrentaron por 40 días, pero los israelitas no solamente tenían miedo, pero dudaron si Dios estaba con ellos o no. ¿Y qué es la duda? Sino lo opuesto de la fe. Dudamos de las promesas de Dios, dudamos de sus mandamientos. La Biblia dice que hay tres cosas que deben permanecer en nosotros: la fe, la esperanza y el amor. Y con estos tres es suficiente, vencemos. Entonces piensa cuál sería la mejor estrategia para las fuerzas del mal, sino hacernos dudar de estas cosas. Y eso es lo que hace el miedo. El miedo
a veces torna la fe a la duda. Dudarás que Dios está contigo. Y el gigante que enfrenta cuando expone tu vulnerabilidad, cuando expone lo que necesitas, pues empiezas a mirar y dices, ay, no tengo esto, ay, no tengo aquello, ay, me falta esto. ¿Y por qué me falta esto? Comienzas a dudar. La duda te hace sentir desnudo, te hace sentir confundido. La duda a veces nos mueve a buscar otra fuente de confianza, algo que te haga sentir mejor, que te traiga confianza, y frecuentemente entonces lo buscamos ¿entre qué? Lo buscamos entre lo material, no lo espiritual. Aquí en Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la confianza, y es donde debe estar nuestra confianza. La fe es la confianza en lo que esperamos, la seguridad acerca de lo que no vemos. Y nuestra confianza no es en lo que vemos, porque lo que vemos es temporero. Debe ser en Dios, en la realidad de quien Dios es, en la realidad de Jesús, especialmente su muerte, su sepultura, su resurrección, que son tres datos históricos empíricos en cual podemos poner nuestra confianza, y obtenemos esta confianza según esas pruebas, esa evidencia. Usamos la razón, la revelación, los datos históricos, la palabra de Dios revelada, y sabemos entonces que lo que nos dice la Biblia es la verdad. Hebreos 11:6 también nos dice que sin fe es imposible complacer a Dios, porque cualquiera que venga a Él debe creer que existe y que recompensa a los que lo buscan fervientemente. Fíjense que si nuestra fe es derrotada o debilitada por la duda, entonces a veces creemos que Dios está ahí solamente para castigarnos, solamente para probarnos, y no, como dice este versículo, para recompensarnos. Alguien que se siente culpable o que cree que lo que le viene es castigo de Dios, eso es una muestra de una fe que está flaqueando. Porque como dice aquí este pasaje de Hebreos, debemos creer que Dios existe y que recompensa a los que lo buscan fervientemente. Otro gigante que enfrentamos es la idolatría. La idolatría aquí la podemos poner a la misma par que el materialismo, porque la idolatría, el materialismo es lo opuesto a la esperanza. Como dice la Biblia, ¿quién espera en lo que tiene? La mayoría de la gente hoy en día podemos decir que no está buscando estatuas de oro o talismanes. Bueno, mira, sí, a veces en realidad lo hacen, ¿no? Porque se ponen a buscar en los horóscopos, hablan con psíquicos, consultan cristales y encantos. A lo mejor a ustedes se rían de esas cosas, pero a veces nosotros dependemos de cosas igualmente vacías para darnos esperanza, ¿no? Cosas que tal vez hasta sean peores porque son materialistas y nos dan una falsa sensación de seguridad, como una educación o un carro, una casa o dinero en el banco. A veces esos son nuestros ídolos. Pero como dice la Biblia en Romanos 8:24, ¿quién espera en lo que ya tiene? La esperanza que se ve no es ninguna esperanza, porque la esperanza está en Dios, por quien fuimos salvos. Pero las fuerzas espirituales del mal, a ellos les gustan que tú te vayas a lo material a buscar tu seguridad. Ellos quieren que tú te sientas bien y confiado cuando estás dependiendo de lo que ves, porque eso es una falsa esperanza. Como dicen por ahí, hay un dicho, eres lo que comes. No sé si lo han escuchado. Eres lo que comes. Aquí se dice mucho. En inglés, you are what you eat. Pero lo mismo se aplica aquí. Te conviertes en lo que idolatras. Tú eres lo que idolatras. ¿De dónde sacamos ese dicho? Bueno, aquí de Salmo, el Salmo 115, versículos 3 y 8. Dice, nuestro Dios está en los cielos, hace lo que le plazca.
Pero sus ídolos, los ídolos, aquí hablando de los ídolos que tenían los israelitas, son plata y oro, hechos por manos humanas. Tienen bocas, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír, narices, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir, pies, pero no pueden caminar, ni pueden pronunciar un sonido con sus gargantas. Y aquí está la realidad en el versículo 8. Los que los hacen serán como ellos, al igual que todos los que confían en ellos. Esa es la realidad espiritual. Si tú idolatras lo que sea que estés idolatrando, te vas a convertir en eso mismo. No serás capaz de hablar, ver, oír, oler, sentir o caminar donde importa. No serás capaz de ver y percatarte de la realidad espiritual. Serás como un zombie, un muerto viviente. Otro gigante que podemos identificar es el egoísmo. El egoísmo es lo opuesto a la caridad, al amor. Y el egoísmo es la falta del autocontrol, impulsada por el miedo, por la incertidumbre. Esto es lo que impulsa a los acaparadores o a los acumuladores. Cuando hay una pandemia, rápido, tengo que ir a la tienda a comprarme todo lo que vea. Eso es lo que hacen los acaparadores, porque el materialismo más el egoísmo conduce a ser acaparador. Esa es la misma fórmula para el adicto. Los acaparadores son adictos. Lo suficiente no es suficiente, quieren más y más y más. Y los corazones de estas personas se convierten en un agujero negro. No hay amor ahí. Es lo opuesto del amor. Y la Biblia dice que estas personas no conocen a Dios, no conocen a Jesús. Y el egoísmo se fortalece con el miedo, con la duda y con la desesperanza. El que se da el miedo a la duda y a la desesperanza, más y más egoísta es, más y más adicto es, más y más idólatra es. Como nos dice Romanos aquí, describiendo a este tipo de personas, sus gargantas son tumbas abiertas, sus lenguas practican el engaño, el veneno de las víboras está en sus labios, sus bocas están llenas de maldiciones y amargura, sus pies son rápidos para derramar sangre, la ruina, la miseria, marcan sus caminos. El camino de paz no lo conocen. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sabes que al hombre al que se le dio un talento era este tipo de persona? Aquí como dice en la parábola en Mateo 25. Aquí al final de la parábola Jesús la concluye diciendo: toma la bolsa de oro de él y dásela a que tiene 10 bolsas. Porque a quien se le dé más tendrá en abundancia, a quien no tenga incluso lo que tiene será arrebatado ello. Por eso es que los egoístas, lo poco que tienen se les acaba rápido, porque están ciegos como este próximo gigante que identificamos aquí, la ceguedad. También podemos llamar a este gigante, no sé cómo le dicen ustedes en Venezuela o en otros países, pero a veces los llamamos corto de vista, algunos dicen largo de vista, otros dicen falta de visión o avistamiento corto. En Puerto Rico dicen hacerse de la vista gorda o hacerse de la vista larga. Hay muchas formas de identificar a este gigante, pero vamos a llamarlo simplemente la ceguedad. Esto era el problema del hijo pródigo. Su egoísmo lo condujo a la miopía. No podía enfocarse bien en la realidad. No podía ver lo bendecido que era. Para él ya su papá no era importante. Le dijo al papá: oye papá, pero dame la herencia ya, dámela. No quería ni esperar hasta que el papá muriese. Para él ya el papá no importaba. Solo quería lanzarse al mundo. Pero el mundo tuvo que darle una dura lección. Pedro, el apóstol, nos da una lista de cosas que debemos agregar a nuestra fe.
Y esta lista está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7. En el versículo 8 dice que si posees todas esas cosas que él menciona en esa lista, que en realidad son fruto del Espíritu Santo, si posees estas cosas, serás eficaz y productivo. En abundancia tienes que poseerlas, como dice aquí, y te impedirán ser ineficaces e improductivos en tu conocimiento del Señor Jesús. Pero hay que tenerlas en abundancia, hay que perseguirlas, hay que crecerlas. Si estas cosas nos faltan, entonces lo opuesto es verdad, como dice el versículo 9. Si estas cosas te faltan, él dice, eres miope y ciego. Hay un dicho en inglés, no sé si se traduce bien al español, pero el dicho dice así: no puedes ver el bosque por los árboles. También decimos, no puedes ver más allá de tu nariz. Esos son dichos que significan que eres miope, que eres ciego. Aquí espiritualmente se describe que has olvidado que has sido limpio de tus pecados. De eso no nos queremos olvidar. Pero si nos faltan estas cosas espirituales, sí, somos ciegos y hasta nos olvidamos de quiénes somos en Cristo. Y si perdimos ese sentido de dirección, como lo había perdido el hijo pródigo, fíjate, no puedes ver lo que es realmente importante en tu vida. Pedro lo describe como este tipo de olvido. Y ese es un estado espiritual muy peligroso. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegó ahí el hijo pródigo? Un ataque lento y sistemático a la fe. Un ataque lento y sistemático a la esperanza. Y sintiéndose sin tener a Dios cerca, ¿no? Porque estás muy enfocado en lo material. Otro gigante, este creo que es el último gigante que vamos a ver, sí, el último gigante que vamos a ver. Este último gigante, las riquezas, el poder. ¿Qué son las riquezas y el poder? Sino promesas vacías, esperanzas vacías para aquel que quiere sacarle algo al mundo. Y hasta ahí nos lleva la ceguedad, la miopía. La miopía traída por un ego superinflado, faltándote la fe, faltándote la esperanza, faltándote el amor. Muchas personas se encarrilan en este limbo moral por sus riquezas o por su poder. Tal vez a veces no son riquezas, pero tal vez el poder o tal vez los dos juntos. Y los dos son vacíos, temporeros. Algunos lo único que tienen son riquezas y o poder. Y eso es todo lo que tienen. Se los quitas y no son nadie. No tienen más nada. Jesús dice aquí en Mateo 6, del 19 al 20, no guarden para ustedes mismos tesoros aquí en la tierra, porque esos tesoros van a ser afectados por la polilla, por el óxido, los ladrones. Él dice, no, tenemos que invertir en lo espiritual. Guarden tesoro en el cielo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que darnos cuenta quiénes somos en Cristo. Utilizar los miembros de este cuerpo, como dice Pablo en Romanos, para servicio del Señor, al servir los unos a los otros. Así le damos gloria a Dios. Así guardamos tesoro en el cielo. Porque aquí el tesoro de aquí en la tierra se corrompe o se roba. Muchos de ustedes ya lo saben. Y el poder nos corrompe. Ningún humano puede ejercer poder sin verse afectado por él, porque no somos gente humilde. Tenemos mucho ego, tenemos mucho orgullo. Necesitamos ser extremadamente humildes y tener muchos asesores, muchos mentores para asegurarnos de que las riquezas y el poder no nos hagan caer o no nos emboben. Fíjense que el mismo diablo
trató de engañar o embobar a Jesús con promesas vanas de riquezas y de poder, como vemos aquí en Mateo 4, del 8 al 9. Dice, el diablo lo llevó a Jesús a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te arrodillas y me adoras. El diablo pensó que Jesús era como nosotros, que podría flaquear siendo tentado con las riquezas y el poder. Y sí, Jesús, recuérdense que fue tentado en todo como un ser humano cualquiera y más todavía por ser el Hijo de Dios. Pero Jesús se negó a sí mismo. Jesús, como nos dice Isaías 53, versículo 3, era un hombre familiarizado con el sufrimiento. Él se negó a sí mismo por nuestro bien. Y es por eso que Pedro nos llama a seguir en estos pasos de Jesús, los pasos que él llama de sufrimiento, porque así es como vamos a poder enfrentar este gigante de estas promesas vanas de riqueza y o poder. Como dice Pedro aquí, es admirable si alguien se sostiene bajo el dolor del sufrimiento injusto, porque es consciente de Dios. Pero ¿cómo es a tu mérito si recibes una paliza por hacerlo mal y soportarlo? Pero si sufres por hacer el bien y lo soportas, esto es meritorio ante Dios, y a esto fuimos nosotros llamados, porque Cristo sufrió por nosotros dejándonos un ejemplo que debemos de seguir en sus pasos. Estos son los pasos de Jesús, hermanos, a quien todos debemos de seguir para evadir las tentaciones y el oprobio de este gigante, bueno, de todos estos gigantes que hemos hablado hoy día. Estos son los verdaderos gigantes, hermanos, los verdaderos gigantes que enfrentamos todos en este momento. Nómbrame cualquier otro gigante que tú creas que estés enfrentando y lo vas a poder reducir a uno de estos 6 que les he mostrado yo hoy día, porque estos son los verdaderos gigantes, pero gracias a Dios son gigantes que podemos derrotar en Cristo Jesús, porque el evangelio sigue siendo la piedra de tropiezo para estos gigantes, porque el diablo ni las fuerzas espirituales del mal pueden contra el evangelio de nuestro Señor Jesús. Evangelio que nació en el cielo y que se dan muestras y evidencias aquí en esta tierra. La muerte de Jesús, su sepultura, su resurrección, son los 3 eventos que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 1 al 4, llama el mensaje de mayor importancia. Porque a través de este mensaje podemos ser convencidos de que sí, Dios nos ama, como dice Juan 3:16, y envió a su Hijo. ¿Para qué? Para redimirnos. Este mensaje nos trae esa confianza de que hay redención en Jesús. Y por su sacrificio lo mostró cuando fue sepultado, y al ser resucitado al tercer día, nos comprueba que sí podemos ser justificados ante Dios. Y todo esto lo logramos cuando aceptamos el evangelio, nos bautizamos en Cristo, uniéndonos a Cristo, como dice Romanos 6, 3 y 4, y recibiendo esa justificación, ese control propio mediante el Espíritu Santo, y resucitados a nueva vida. Espero que el Señor te haya dado una idea de cómo acoplarte a Jesús con el mensaje de hoy. Siempre aprecio tus comentarios. Puedes enviarme tus pensamientos, reflexiones y comentarios directamente a través de la aplicación Anchor. También puedes conectarte conmigo a través de Twitter, @Kingdom_Saint. Camina con el Señor y serás una bendición.